Muy bueno, muy buenas tardes, profesor. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias Paola a ti, la verdad un placer estar aquí en esta entrevista, en este diálogo, que espero que sea fructífero. Sí, muchas gracias. Bueno, profesor, lo invité a esta entrevista porque yo soy psicóloga y soy especialista en trauma. Y me gustaría mucho conocer la opinión de la Cábala en relación al trauma. Bueno, Sí. en realidad el tema básicamente del trauma es una clipa, ¿no? Como todo desequilibrio dentro de la cábala, es un desequilibrio que tiene que ver con dos cuestiones. Tiene que ver mucho con la vina, con el entendimiento, pero por supuesto es la clipa de la vina, es una falta de entendimiento, de salir de una situación. La persona que tiene un trauma queda congelada en un momento, con esa situación traumática, ese evento que ha vivido, y entonces es como si en algún sentido esa fotografía que provoca el trauma queda totalmente congelada y la persona queda ahí sin poder salir de esa identidad. Es como un momento que queda trabado, que queda anclado y de la cual la identidad no se puede recuperar tan fácilmente. Claro, nosotros desde la Cábala hablamos siempre de una identidad que es dinámica, nunca de una identidad fija. Y lo que justamente provoca el trauma es una fijación de una identidad en un punto, ¿no? Donde la persona no puede salir de este punto o no siente que tiene las energías, que tiene las fuerzas para salir de este punto. Por ese motivo se acude a profesionales para poder salir de ese punto. Eh, el punto básicamente es un momento de congelamiento, algo que quedó congelado en la vina y que claro, al quedar congelado hace que toda la vida se paralice por este trauma. Es decir, hay una parálisis de acuerdo a la cábala de la identidad, eso es la clipa de la vina. Esta parálisis no solamente es provocada por un trauma, a veces es provocada por una zona de seguridad, por un miedo, por una desvalorización que tiene la persona en su autoestima. Es decir, el trauma es un elemento más de una gran clipa, de un gran desequilibrio que existe en la vida, que es cuando la mente encuentra una zona de seguridad y ahí como que se niega la dinámica de la realidad. Es como la realidad universal, el cosmos tiene una dinámica, visto desde la cábala, ¿no? Los planetas están rotando en todo momento y la identidad en la vida es como que deja de rotar, como que deja de evolucionar, como que queda enquistada y entonces el trauma entra como dentro de este esquema general. Es decir, lo que sucede es que muchas veces la persona queda enquistada en esa personalidad porque está eligiendo no salir de ahí. No sale de ahí porque tiene miedo, no sale de ahí porque la zona de seguridad de alguna forma le conforma la propia identidad, es decir, la identidad y la zona de seguridad están relacionadas. Entonces, hay que tener cuidado de que el trauma no se enquiste porque puede ser parte luego de la identidad. Ahí ya estaríamos en otro punto, un poquito más complejo Mm. donde ya el trauma no queda enquistado como un dolor que la persona se lo quiere quitar, sino como una bandera del victimismo, muchas veces de la mente, en crear una identidad de acuerdo a ese trauma. A veces la mente utiliza todas las herramientas que tiene al servicio de la identidad. Entonces hay que revisar qué está pasando con el trauma, qué tipo de trauma es, a qué edad, ¿no? Por supuesto se produjo. Hay que analizar, por supuesto, caso por caso. Pero lo que queda claro es que es una clipa de la vina, un desequilibrio en lo que llamamos el entendimiento. Sí. Profesor, el trauma está definido por la Asociación de Psiquiatría Americana como una herida que se produce, que está alojada en la psiquis y, bueno, posteriormente se ha ido agregando una herida en el cuerpo. De esa manera, los pacientes o las personas víctimas de trauma
presentan una serie de sintomatología física que hasta hoy ha sido tratada solamente con medicamentos. Entonces es como una enfermedad psiquiátrica, básicamente. Se le toma como, se le aborda como una enfermedad psiquiátrica, donde los pacientes experimentan cierto alivio con la medicamentación que reciben, pero continúan experimentando un dolor permanente que queda como en la base de de ese sentido de estar en el mundo. Aquí el tema, digamos, aquí el problema queda claro, ¿no? La relación entre el alma y el cuerpo ya desde la época medieval la conocemos, ¿no? Y Maimónides hablaba de lo psicofísico, ¿no? De cómo toda la Ujú, psique está permanentemente relacionada con el cuerpo físico. A mí me parece que, claro, desde la perspectiva de la Kabbalah, que es de donde yo conozco, creo que hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, y yo lo apoyo y creo que es importante, que es no seccionar la información. Creo que si algo tiene la Cábala como original, si se quiere, es no dividir la información, no decir esta información me sirve, esta información no me sirve, sino que tomar toda la información en su conjunto, como mm, todo un bloque de información que me tiene que servir, puede que no me sea de utilidad en este momento, esa información, ujú, estoy hablando desde el terapeuta o lo estoy hablando de quien puede ayudar a la persona que está dentro del trauma. Por supuesto, en la cábala también existe la autoayuda en el sentido de que la persona puede, digamos, elaborar esa herida. A ver, las heridas se cicatrizan, se cierran, aunque puede quedar alguna marca. Quiere decir que a nivel corporal la herida no puede quedar permanentemente ahí. Por eso yo le decía al principio que el problema del trauma como herida es que la identidad se relacione con esa herida y la absorba como su propia identidad. Es decir, que no se cure nunca, porque sí, la propia persona que se siente herida ya de alguna manera enarbola la bandera de esta herida, se jacta de la herida. Es decir, ujú, hay heridos que quieren serlo por su identidad, que no quieren ujú, salir de ahí. Por supuesto que hay heridos que les duele, pero no a todos. Es decir, hay algunos que incorporan esas heridas dentro de la identidad. Así que habría que hablar de dos tipos de heridas. Las heridas que ya están como dentro de la personalidad y las heridas que me están haciendo daño, le están haciendo daño al alma y el alma sufre. Yo creo que la cuestión es el nivel de sufrimiento de la persona con respecto a sus heridas. No toda herida en la misma persona provoca el mismo nivel de sufrimiento. ujú. Hay una Sí, herida que en uno, no sé, en un choque, suponga, una persona se recupera más rápido y otra queda totalmente traumada o no puede conducir o no puede conducir nunca, de acuerdo al trauma, ¿no? de este choque. Con lo cual, lo que hay que mirar son qué elementos cuenta un alma dentro del árbol de la vida para, de alguna manera, tener confianza en que esta herida se va a cerrar. Desde el punto de vista de la cábala, no es que se cierre la herida, es que uno aprende de ese obstáculo. Es decir, esto que ha sucedido tiene algún tipo de aprendizaje. Si esto que ha sucedido no me lleva a ningún tipo de aprendizaje, y bueno, esto eh, a mí me causa mucho temor. Hay un concepto, sobre todo dentro del mundo espiritual, que es el tema de la aceptación. Y me causa temor porque a mí me gusta más la aceptación que la resignación. Los que en el mundo espiritual hablan de aceptación a veces lo mezclan con resignación. Y la diferencia está en que resignarse es aceptar sin comprensión y aceptar es ujú, aceptar con comprensión. Y creo que lo primero que tiene que existir es comprensión. Comprensión de cómo se produce el trauma y comprensión también de dónde se va a situar, dónde hay que resituarlo, dónde se va a ir la energía. Y sobre todo, desde el punto de vista lógico, explicar a esa persona, que a veces la explicación racional la persona la entiende, pero el problema es muchas veces emocional. Es decir, que no es de una explicación estrictamente racional, porque muchas veces podemos dar una explicación racional, pero los mecanismos emocionales
siguen operando ahí, la herida emocional sigue operando ahí. Yo creo que tiene que haber una decisión por parte del alma de ya no sentir más dolor, hacer todo lo posible de salir de ahí. Tiene que haber una emuná, como decimos en hebreo, tiene que haber una confianza por la cual el alma se proponga y de alguna manera ayude con el trabajo. Yo creo que solo el terapeuta no puede si realmente no hay una decisión por parte del alma de salir de donde está. Salir de donde está en relación con una identidad que es flexible, que no se queda atrapada. Las almas en un momento se quedan atrapadas en esos puntos de oscuridad. Yo creo que las almas tienen que tomar una decisión interna de salir de esos puntos de oscuridad y no quedarse atrapadas ahí, independientemente Sí, del terapeuta, sino a nivel personal. exacto. Y eso justamente lo que usted acaba de decir me lleva a la siguiente pregunta, que es cuál es el impacto del trauma en los diferentes árboles, porque estaría en el mundo de Asía, en el mundo de Yetzira y en el mundo de Bria, ¿cuál sería el impacto del trauma? Depende el fenómeno, depende lo que ha sucedido a nivel del acto, ¿no? Es decir, no todos los traumas tienen la misma categoría. Mm, Entonces habría que analizar, responder esta pregunta tiene dos problemas. Primero, no sabemos el impacto del trauma, qué nivel de profundidad tiene ese impacto. Y segundo, no sabemos qué recursos tiene el alma para poder, de alguna forma, qué estrategias tiene para poder encajarlo y para poder aprender de él. Por eso ahí caemos caso por caso. Yo creo que las dos variables, el impacto del trauma, porque hay diferentes niveles de trauma. exactamente, y de hecho el trauma también puede ser un trauma que se trae de una vida pasada. Por Cuando eso lo digo, el alma acarrea el trauma, que no es algo que ha ocurrido en esta encarnación, en esta vida presente, pero que viene de una vida pasada. totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso le digo, hay muchos tipos de trauma, no de esta vida, sino de vidas pasadas. Los de vidas pasadas se trabajan por regresión, la persona puede ver por qué motivo, ¿no? Hay gente que, no sé, murió ahogada en el mar y ya no puede entrar en esta vida a la piscina porque le quedó la Claro, información de ese trauma de esa vida anterior. Pero exacto. claro, puede que también sea un problema de infantil que haya sucedido y que tampoco pertenezca a una vida anterior. Yo, más que del origen del trauma, habría que hablar de qué nivel de impacto, profundidad causó ese trauma en la estructura de la identidad, en la estructura de la persona. Mm, Porque no tanto sobre el origen, no tanto sobre la causa. mm, Si sabemos que la causa es esta vida u otra vida, el trauma sigue estando ahí. Entonces, yo no analizaría tanto la causa como qué profundidad tuvo el impacto. sí, Y, y eso me puede dar una variable de cómo salir de ahí, porque muchas veces el impacto de un evento sobre un tipo de persona, yo he tenido, por ejemplo, una persona que el impacto de la separación de los padres fue tan brutal que le destrozó su identidad. Y no sucede esto en otras personas cuyos divorcios de padres entran dentro de la normalidad y las identidades se pueden seguir dinámicamente creciendo a pesar de este obstáculo, ¿no? sí. Entonces hay que ver cómo se anudan, primero, qué fuerza tiene Mm, el alma para poder llevar adelante esto, y a veces mínimas cuestiones o cuestiones que aparentemente no causarían un trauma, misteriosamente hay un punto donde tienen gran impacto sobre la persona. A veces el evento no es un evento traumático, pero así lo vive la persona. exactamente, De sí. afuera, uno muchas veces ve, sobre todo los que atendemos, como usted, como yo, pacientes, clientes, como lo querramos llamar, lo que uno ve muchas veces en lo que sucede con un desequilibrio Mm, es una maximización, un sobredimensionamiento del problema. No es que uno del otro lado diga no tiene el problema, porque pobre el otro sufre,
y uno se da cuenta del problema, ¿eh? La empatía que uno tiene se da cuenta del problema, pero la pregunta, ¿cómo es posible que un evento se vuelva tan, digamos, tan representativo de un desequilibrio que Ujú, se magnifique de modo que termina siendo el centro de conversación, el centro de diálogo e inclusive el centro de la preocupación, donde la personalidad empieza como un satélite a dar vueltas sobre este eje? Es decir, para ujú. mí el problema del trauma es si logra ser eje de la personalidad, de manera que la persona no pueda salir de este eje, no pueda cambiar de tema, se vuelve en cierto modo obsesivo con respecto Sí, al trauma, porque también al trauma le está dando algo, le está dando exactamente. información de la cual no puede salir, eso se ve mucho, ¿eh? Claro, que forma parte de la identidad, como lo mencionaba usted. Por eso digo, ¿y cómo Sí, esta identidad pone esta cuestión, como este trauma como cuestión central, sí, cómo va dando vueltas alrededor de esta cuestión central, de modo que alejarse de esta cuestión central es como una traición a la propia identidad? Entonces, a veces es como muy difícil porque hay que hacer una reconstrucción de la identidad entera. Es decir, sí. en definitiva, el trauma vino a ayudar a que el desequilibrio se asiente. Mm, Eh, es decir, ya había un desequilibrio preexistente en la mm, persona y ahora llega el trauma y ayuda a ese desequilibrio a desequilibrarse más y a tomar fuerza de alguna forma. En cambio, exacto, y eso, cuando hay un alma que tiene recursos, usted ve que el mm, mismo evento logra sí, tener la profundidad de causar un trauma. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? Es el sí, mismo evento en dos personas, dos hermanos que tuvieron el mismo evento, uno quedó traumado y el otro tan tranquilo no lo ha visto como trauma. Quiere decir que hay algo preexistente en el alma, hay un desequilibrio preexistente en el alma que permite las condiciones favorables para que el trauma entre a ser el eje de esa identidad. sí, exactamente. Y esto también se aplica muy bien a los traumas colectivos, porque una de las cosas que yo he encontrado es que cuando han habido personas que han participado, un grupo de personas que ha participado de un evento traumático, como por ejemplo personas que han estado en la guerra o que han sido víctimas de un atentado importante, ellos al generan una suerte de lealtad entre ellos. Sí, Entonces, sí, para hay uno, infidelidades. sanarse significa dejar atrás a los otros, dejar abandonados a los otros en el trauma y en el dolor. Totalmente, Sí. totalmente. Mire, hay también fidelidades arquetipales ahí. Yo recuerdo que hace muchos años impartí en la ciudad de Valencia, no recuerdo en qué año, 2009, 2010, una conferencia sobre la expulsión de los judíos de España y una persona me hizo una pregunta muy sutil y muy diferente al resto de las preguntas. Me resultó como una pregunta curiosa. Me resultó una pregunta curiosa. Y me impactó la pregunta. Me llegó. Era una pregunta que me impactó, que me llegó. Una pregunta que no la recuerdo en este momento, pero me acuerdo que era una clase de pregunta diferente, que venía desde otro lugar, que no venía desde la comprensión histórica, que no venía desde la comprensión religiosa, ni de la comprensión política. Yo decía, esta pregunta viene desde otro lugar. Cuando terminé esa conferencia, que fue en el marco de la unión de la Universidad de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en España, Ujú, bajé y unas personas estuvimos en los saludos finales antes de yo retirarme de esa conferencia y esta persona se acercó, el que me hizo esta pregunta tan original, ujú, y me dijo, vengo aquí como descendiente de uno de los inquisidores más violentos contra los judíos de la historia de España. Él era descendiente de él. Y claro, hubo ahí una situación como muy curiosa porque hubo un ticum, una mm, reparación, un momento de reparación, pero un sí, momento de reparación 500 años después, ¿no? Y yo, en representación de los judíos que habíamos vuelto a España 500 años después,
y era en representación de ser consciente que descendía de un inquisidor. Claro, ese Qué momento fuerte. fue un momento como muy fuerte, ¿no? 500 años después, Sí. el descendiente de los expulsados, perseguidos y torturados, saludando o relacionándome con el descendiente de un inquisidor. Mm, Era una situación como muy... Pero bueno, en el marco de los traumas globales o sí. nacionales, estos son cierres de procesos, ¿no? Es decir, se tienen que dar los cierres, aunque sea atávicos, aunque venga de Mm, hace 200 años, el peso de la historia que yo represento y el peso de la historia que él representaba, así exactamente. que nosotros teníamos que llegar a un diálogo para cerrar Mm, una historia de 500 y pico de años. Y a mí me mm, resultó como muy interesante, primero porque había detectado una originalidad en la pregunta y había sido una pregunta muy desde la experiencia, desde el interior de él. sí. Por eso no era una pregunta teórica, era una Mm, pregunta que venía hacia la reparación, hacia la unión, en- sí. de fin de trauma, Sí. de cerrar un trauma colectivo. Exactamente, profesor. Y en ese caso, ¿cómo ustedes dos tuvieron la capacidad de, de elevarse por encima del trauma para, digamos, para superarlo? Claro, Porque claro. cuando las personas se Totalmente. quedan atascadas en esa lealtad hacia todos los participantes de ese trauma colectivo, de ese trauma histórico, la persona no quiere salir y, no, y a lo mejor se va a ir en contra de ese que se le acerca y va a seguir peleando en contra de los perpetradores del trauma eternamente, aunque esa persona lo haya superado. Sí, sí, Porque él, yo estoy sí, convencido de esto, estoy convencido. Y muchas veces yo digo que cuando en el texto de la Torá leemos que Abraham por orden de Sara expulsa a Agar y a Ismael, decimos, bueno, aquí hay un trauma que ha quedado. Aquí hay un Ismael y un Isaac que han creado un trauma de 3800 años de historia que se tiene que también cerrar. Creo que los traumas colectivos son peligrosos porque son situaciones que no se han cerrado y que se tienen que cerrar. Y el que mantiene la herida o el que mantiene el trauma, lo mantiene por inconsciencia, porque no tiene conciencia. Porque como sabemos, conciencia es un estado de unión y de reparación. Y el que no quiera reparar, bueno, no quiere reparar, pero tenemos que hacer el trabajo como humanidad de conectar a las partes fragmentadas. Y en ese sentido, las naciones a las que les ha quedado un trauma, eh, tienen mucha conciencia de separación, ¿no? De unión. Y hay que tener conciencia de unión, ¿no? Es decir, yo creo que la conciencia de unión es clave porque unión quiere decir conciencia, justamente en hebreo, dat. sí, Entonces, yo pienso que, primero, el trauma desde el punto de vista lógico es una pérdida de energía brutal, pero si algo en la estructura está compensando a la persona para mantenerlo, hay que ver hace que la persona mantenga ese trauma a través del tiempo como compensación. ¿Qué le está dando al trauma? Por eso yo siempre sospecho de la identidad, porque para mí hay identidades desequilibradas que de alguna forma están extrayendo información de las clipot, de los desequilibrios. Es sí, decir, con tal de tener una identidad, eh, esta estructura de identidad a veces termina buscando un desequilibrio con tal de mantener esa mm, identidad. Y el campo de los traumas puede ser un campo muy propicio para que las identidades se queden atrapadas ahí. Y lo exacto, curioso es que cuando uno sale de ahí y lo ve, uno puede tener un problema, porque también puede ser como un traidor a la patria, mirarlo tan objetivamente desde afuera. Porque, ¿por qué no compartes el trauma de tu nación? ¿O por qué no compartes el trauma de tu grupo? Si no compartes el trauma de tu grupo, quiere decir que eres un traidor. exactamente, sí. A eso me Es, refería con las tema, lealtades, profesor, es un tema. exactamente. Y hoy en día las redes sociales ayudan a que los traumas digamos, se disipen, perdón, no se disipen, se esparzan mucho más rápido
porque ocurre algo en una parte del mundo y esa información viaja inmediatamente por todo el mundo y todas las personas que se identifican con esa situación van a ayudar a que el trauma se intensifique, uniéndose de alguna manera. Por eso creo yo, como usted decía, el tema de las lealtades, el poder distinguir entre ser leal y compasivo con Ujú. el trauma del otro o cuando estoy siendo leal, pero estoy contribuyendo a que el trauma se profundice mucho más. Sí, sí, Por es... ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en el trauma de género o las mujeres heridas que en algún momento comenzaron a reunirse y en algún momento se convirtió en un grupo de defensa femenino Ujú, bastante agresivo y violento, que ujú, comenzaba a generar rechazo de ujú. parte de las personas que observaban eso. En vez de generar compasión por el trauma, estaba generando rechazo. Totalmente. Lo que pasa que la víctima del trauma se vuelve el verdugo del mismo trauma, digamos. Es decir, que esas mujeres prácticamente en esos grupos, claro, no podemos generalizar, por supuesto, Claro, no, por pero supuesto. ese tipo de mujeres que al principio levantaban la bandera de la reivindicación, terminaron siendo verdugos del femenino y en el fondo también verdugos del propio género femenino sin darse cuenta, de manera Mm, indirecta, ¿no? Porque no llegaban sí. al equilibrio, sino que al contrario, desequilibraban más. Yo creo que fue como una venganza histórica lo que le pasó a ese grupo de mujeres en ese momento, que todavía siguen existiendo, feministas muy radicales, donde lo que no están de alguna manera provocando un equilibrio, por Ujú. supuesto, están provocando el rechazo social por ver que es un machismo invertido, el feminismo radical. Por Exacto. eso, por eso muchas veces a nivel de lenguaje esto es como un curioso, ¿no? Porque el machismo, básicamente, globalmente decir machismo es algo que está por completo totalmente negativo. Es decir, alguien es Mm, machista es negativo. Y sí, decir feminista es positivo. sí, Entonces, es como una cosa curiosa, ¿no? Porque yo creo que la reivindicación del macho no debería ser negativa. Ha sido negativa por la aparición del feminismo, porque el feminismo tampoco tendría que ser negativo, es la reivindicación de la mujer. Y me claro, parece que, exactamente. y me parece que arriba de todo tendría que existir la reivindicación del ser humano, más Ujú, allá de que sean hombres y mujeres, sino una reivindicación superior, si se quiere, éticamente, pero bueno, tampoco sé si la conciencia humana está preparada para una reivindicación del ser humano y todavía ujú, estamos en luchas compensatorias, ¿no? Entre los claro, géneros, ¿no? Lo que le hizo a mi abuelo, a mi abuela, sigue estando en la nieta y entonces la nieta se venga con todos los hombres que encuentra, por ejemplo eh, siendo novia y abandonándolos, ¿no? Es decir, ujú, hay muchas situaciones de personalidades, hoy en muchas mujeres que indudablemente en muchas demuestran cierta venganza a la historia, ¿no? sí, A la historia, como una justificación histórica de venganza. Pero bueno, esto es el problema de que el trauma no fue superado, porque si uno está en el proceso de venganza, el trauma sigue activo. En claro, cierto exactamente, no, no, exactamente, no se ha sanado, no sí. iría la venganza, de ningún modo. Yo creo que estamos tratando todos de lograr equilibrios que no son equilibrios fáciles de lograr. Hay que hacer un Ujú, trabajo interior, hay que hacer un trabajo interior muy grande, independientemente de los movimientos sociales. Creo que la cosa empieza por casa, empieza por el alma de cada uno. sí, Y, y por supuesto ver los patrones, ¿no? Ver los patrones muchas veces heredados que nosotros creemos que son parte nuestra, pero que nos afectan o nos causan dolor. A veces ujú, hay muchos patrones que decimos, pero yo no quiero ser así y, y hago algo que no soy, que no quiero, y ese algo es una acción inercial de un patrón que está muy, muy metido dentro mío
y que yo ese patrón lo tengo que disecar y lo tengo que expulsar de mí, si por supuesto no me gusta, si me desequilibra, si me da dolor. Y lo mismo con el trauma. Lo que pasa que, bueno, los periodos, digamos, de concientización, de que, que existe una elevación de la conciencia, a veces no son rápidos, muchas veces son lentos. Ujú. Entonces hay que también permitirse y ser compasivo con uno en que los resultados no llegan de un día para otro. Yo creo que los resultados llegan con mucho tiempo, y aunque uno pueda ser muy inteligente en ver los mecanismos, hay algo en la naturaleza que esos mecanismos no cambian tan rápido, sino en una evolución natural. Es decir, aunque usted tenga la inteligencia de un diagnóstico, Ujú. siempre podríamos decir que el tratamiento es más lento, porque el Claro, diagnóstico no opera como arte de magia en cambiar lo que está tan apoltronado. exacto, Bueno, exactamente. con el tiempo, por eso hay que también ser muy paciente en ver, yo diría, en producir pequeños cambios que vayan provocando finalmente un cambio de la personalidad. Pero no se puede hacer tan rápido. Hay como momentos transicionales. Ni quedarse donde uno está, ni creer que por un diagnóstico teórico se producen inmediatamente cambios prácticos, sino tener Exactamente. la suficiente paciencia del desarrollo, ¿no? Del proceso, Sí. de vivir el proceso. No hay un acto mágico. La gente, lamentablemente, cuando se acerca a terapeutas, coaches, psicólogos, etcétera, están buscando algo mágico, a ver si mañana puedo cambiar, Ujú. ¿no? A ver si mañana Exactamente, puedo sí. cambiar. Deme una fórmula, a ver, recemos alguno de los 72 nombres de Dios que mañana todo será diferente, todo será bonito. Y yo creo que aquí no hay que mentirle a la gente, no hay que engañarse uno Ujú. de que todo es un proceso y en el proceso es donde se aprende. Entonces, Exactamente. yo creo que un trauma es una oportunidad, un obstáculo es una oportunidad, un algo, todo lo que me aparece dentro de mi existencia es una oportunidad para que yo vaya aumentando mi conciencia Ujú. en el proceso de Sí, crecimiento. Pero no hay que ser exactamente. infantil de los actos mágicos, ¿no? Mm. Y en ese sentido, profesor, yo creo que el diagnóstico, que podría ser muy, muy útil para la persona de saberlo, lamentablemente deja la sombra queda mucho más oculta aún, la sombra del árbol, digamos, si estoy pensando en el árbol de la vida, Mm. eh, se puede ver, no sé, es más difícil encontrar el desequilibrio en el árbol de la persona, porque Sí, la sombra queda aún más oculta. sí, sí, bueno, la mente a veces nos juega en contra, no siempre, porque hay que ver el estado de conciencia que tiene cada uno, pero la mente muchas veces nos juega en contra en realizar estrategias de ocultamiento. Porque Sí. en realidad hay que tratar de comprender a la mente cómo funciona en este punto. La mente funciona administrando una actividad diaria y le molesta que los temas de fondo le saquen energía y tiempo. Entonces, la mente está ocupada en lo que tiene que pagar, en cómo tiene que ir al supermercado, porque la mente está basada en la cuestión de la materia, en la cuestión práctica. Cuando se producen las sombras, los procesos de fondo de la conciencia, la Ujú. mente muchas veces le dice a la otra parte, al lado derecho del árbol de la vida, mira, no hay tiempo, no me marees con estos temas de fondo, no me marees con tu parte oscura, porque aquí tengo que trabajar. Aquí tengo que trabajar, aquí tengo que pagar la hipoteca, aquí tengo que... Entonces, todos estos temas, dejémoslo cuando tenga tiempo porque no los puedo tratar. Entonces, la mente tiene como un discurso racional donde deja la sombra de lado y la oculta deliberadamente, la oculta por la urgencia del día a día, la oculta Sí, deliberadamente con su discurso lógico. La mente es exacto. muy lógica Mm. diciéndole a la parte oscura que se retire. Mira, parte oscura, ¿sabes qué? Sigue siendo parte oscura, continúa siendo parte oscura, porque Mm. aquí no hay tiempo para revisar. No hay tiempo para Exacto. revisar. Para Y la en mente ese, racional, revisar es debilitarse, es perder energía. Justamente es al revés, porque cuando uno revisa se vuelve más fuerte.
exacto. Y en ese caso, profesor, ¿cuál sería la influencia de Hod y Netzach en esa, digamos, en ese eh, desplazar los procesos subconscientes o la información subconsciente hacia la sombra, aún más Bueno, hacia la sombra? a ver, básicamente Od y Netzach tendrían que revelar más que ocultar, y tendrían que estar en situación de revelar. Hay gente que no tiene muchas ganas de revelar o que no tiene el don de revelar, que se quiere mantener en la Tiferet. Hay muchos que van a la Tiferet, al yo interior como zona de seguridad y prefieren no revelar. Hay un tipo de personalidad que lo que oculta le da una sensación de poder interior frente al otro. Por ejemplo, hay dinámicas de pareja donde uno ve que alguien le oculta algo al otro, pero para mantener una personalidad, una vida privada, Ujú, cierta identidad. Es como, no me voy a comunicar con el otro porque comunicándome con el otro pierdo poder de mi interioridad. Y esto muchas veces bloquea la comunicación con el otro y la autocomunicación también, porque tampoco, vamos a ser sinceros, más allá de la comunicación con el otro, tiene que haber un sujeto que se narre a partir de Od, que existe un lenguaje que lo libere y que revele sus contenidos psíquicos. Es ujú, decir, porque al final Netzach y Od tienen que revelar a Tiferet. Y revelando a Tiferet también tienen que revelar la parte oscura. Entonces, claro, la cuestión aquí es ver cómo funciona Od y Tiferet, si están al servicio del bloqueo o al servicio de la revelación. ujú. Sí, bien. Profesor, la otra pregunta es, ¿cómo el trauma puede afectar negativamente el ascenso de Yesod a Tiferet? Bueno, aquí tenemos un tema, porque el tema es el tema de la evolución hacia la identidad, ¿no? Yesod es una identidad de tipo adolescente. eh, yo diría que el famoso Peter Pan se encuentra en Yesod, Mm, el que no quiere crecer, y esa falta de crecimiento transforma la Yesod en una zona de seguridad. Es decir, que a la persona muchas veces le cuesta entrar a la Tiferet porque no quiere ser responsable de su propia identidad, porque ya creó esa zona de seguridad, como decíamos, en la Yesod. Es una zona uterina la Yesod, es una zona de útero que lo que hace es protegerlo de todo, ¿no? Por eso está la familia en la Yesod y por eso mm, está el ego también como protector de las debilidades o de la zona oscura. El problema para salir, digamos, de la Yesod es que esa falta de crecimiento da rédito, en el sentido de que, por ejemplo, una familia provoca que sus miembros no puedan crecer. En la Yesod muchas veces pasa que se frena la estructura del crecimiento por sobreprotección de la propia familia. Entonces, muchas veces no es causa de que la persona no tenga recursos para llegar al yo de la Tiferet, sino porque queda totalmente como anclado en una sobreprotección de toda la familia. Por eso habría que ahí revisar en la Yesod qué relaciones. Hay familias, por ejemplo, muy asfixiantes en ujú, las relaciones. Personas que no pueden vivir sin estar comunicadas en forma prácticamente permanente. Eh, ujú, bueno, también relaciones familiares que podríamos llamar asfixiantes para el desarrollo de la personalidad, ¿no? ujú, Entonces, pasar de Yesod a Tiferet es pasar de la dependencia a la independencia, porque básicamente la Yesod tiene dependencia y la Tiferet tiene independencia, y ser independiente tiene un precio a pagar. ujú, Entonces, ser independiente implica esa autonomía que también por una parte da cierta sensación de libertad, pero esa responsabilidad, ¿no? De ser autónomo en el campo de la materia, de ser una personalidad diferente en el campo de la realidad, en debatir con los demás con argumentos. Pasar de Yesod a Tiferet es un salto muy grande, muy grande. Fíjese que en el árbol de la vida, pasar de Yesod a Tiferet cruza el canal de la MEM, que son los 40, ¿no? claro, Canal de la transformación. sí, Entonces,
tengo que pasar de estar motivado por el exterior a estar automotivado. Tengo que pasar de que me influencie el exterior a protegerme de la influencia. Eh, Tengo que Sí. tener mucha fuerza en la Tiferet, porque no es que voy a pasar a la Tiferet para siempre, porque como usted sabe, las dimensiones son simultáneas, operan todas juntas. Mm, Siempre vamos a estar en la Yesod, también de alguna manera. Pero claro, cuando decimos que pasamos a la Tiferet, estamos diciendo que tenemos la suficiente capacidad de autocrítica, de automotivación, de autoprotección. Tenemos una fuerza interior que no tenemos en la Yesod. En la Yesod es mm, como una fuerza derivada, una fuerza niño que necesita a la madre, al padre, que necesita la estructura familiar. En la Tiferet podemos estar solos, nos sentimos bien estar solos, en tener la fuerza de estar solos, en encontrarnos a nosotros mismos, en automotivarnos. Tenemos que en la Tiferet tener mucha, mucha confianza hacia el interior. En cambio, en la Yesod tenemos solamente confianza en el exterior y por eso tenemos dependencia. exacto. Y seguramente con el trauma que impacta fuertemente la yesod, ¿cierto? Puede hasta quebrar la autoimagen y el sentido de independencia, perdón, de identidad de la persona. La Tiferet se puede quedar quizás hasta oculta. La persona puede perder completamente la noción El de trauma, que cuenta con Tiferet. mire, el trauma, por ejemplo, de un abuso infantil es un trauma muy, muy fuerte en diversas personalidades, por lo menos las que yo he tratado, Mm, por lo menos las que yo he tratado. Y en ese tipo de personalidades que pasan por esa situación, claro, la formación de la pareja futura es real muy, muy difícil. Tiene que haber un mm, trabajo interior muy grande porque mm. hay como un miedo inconsciente a todo tipo de relación íntima, a todo Sí, tipo de relación exacto. íntima. Si esa, por ejemplo, si ese abuso fue realizado por parte de un hombre a una niña adolescente o pequeña, por ejemplo, muchas eligen parejas mujeres, no porque se definieron con esta inclinación sexual de pequeñas, sino porque muchas de ellas tuvieron abusos por parte de hombres. Yo he atendido muchas mujeres que no desarrollaron características masculinas, sino que tienen características femeninas. Las que tienen características masculinas pueden y eligen, ¿no?, libremente tener pareja, pero he encontrado muchas mujeres que tienen características femeninas que eligen parejas mujeres porque saben que no tienen un miembro viril que las aceche o pueda abusar de ellas. Exacto. Es curioso encontrar cómo, por ejemplo, opera el trauma en la inclinación sexual de muchas mujeres que su tendencia es de ser mujer, que eligen a un hombre sin pene, porque eligen a una mujer con características masculinas. Y uno se Exactamente. pregunta, ¿pero por qué elige a una mujer con características masculinas? Porque en realidad está eligiendo un hombre, pero no quieren elegir un hombre con un miembro porque el miembro es el trauma del abuso. Claro, exacto. Tener el miembro hacen desaparecer la causa del abuso. Este tipo de mecanismos que se producen por parte del trauma son muy interesantes porque eso quiere decir que el trauma está vigente, de que Sí, tuvieron que compensar en lo simbólico un trauma que tuvieron que encajarlo dentro de la personalidad y por lo tanto en la elección de pareja. Las elecciones, exacto. las elecciones de pareja recogen muchísima cantidad de traumas. Las elecciones de pareja son increíblemente, tienen muchísimos factores de compensación ocultos de los traumas infantiles. Exactamente, y por eso se hace tan importante que la persona pueda encontrar el camino a Tiferet. De lo contrario, se produce una adaptación alrededor de Yesod y es como la persona va acomodándose y adaptándose y lamentablemente hay muchos terapeutas que ayudan a las personas que tienen trauma a adaptarse en torno al trauma. Claro, ahí está el Como- problema. El Claro, problema.
está en que lo que habría que hacer es solucionar el trauma, no adaptarse al trauma, porque adaptarse al trauma es, de alguna manera, no me funciona el neumático, le pongo uno de repuesto, pero el de repuesto sé que me va a durar 3 meses y no me va a durar 5 años o 6 como el neumático original. Entonces, compensar, a ver, se puede trabajar en una compensación de corto plazo. De Mm. todas maneras, las compensaciones de corto plazo de los traumas las hace la propia persona. Si no, la propia persona no puede existir, no puede vivir. Y a Claro, la exacto. propia vida de una Sí, persona con trauma es que ya crea un sistema de equilibrio frente a ese trauma, que más que un sistema de equilibrio, es un sistema totalmente desequilibrado para que el trauma encaje. Pero claro, como usted dice, hay muchos terapeutas que de alguna manera ya, si ven que la persona ese trauma y que todo el sistema energético funciona para que ese trauma quede encajado, entonces claro, es como alguien que tiene una bala metida en el cuerpo, pero mientras la bala no se desplace a ningún lado, usted puede seguir viviendo tranquilo. No, mire, lo mejor es sacarle la bala del cuerpo, ¿no? Que usted viva con una bala que no sabemos hacia dónde se va a desplazar. Pero exacto. es verdad lo que tú dices. Hay un tipo de terapeutas que si ya lo compensan energéticamente, son como terapeutas que ocultan el trauma a favor de un equilibrio desequilibrado. Porque Exactamente, sí, acercan al trauma, sí. ordenan energéticamente a partir de ese trauma la personalidad y no están solucionando el problema de fondo. Claro, exactamente, sí. Y se pierde, la persona pierde la oportunidad de aprender del trauma. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, profesor, cómo el trauma puede ayudar al ascenso entre Yesod y Tiferet? Y totalmente, nos tiene que ayudar, porque es que si no nos ayuda nos quedamos en Yesod. Todo lo que nos ayuda nos eleva. El tema es, nuevamente, ¿no? Volvemos al tema de qué tipo de trauma y qué nivel de profundidad. Yo creo que el nivel de profundidad del trauma no lo da el impacto del acto exterior, sino lo da ese desequilibrio de base en el interior. Lo que habría que corregir es qué fisura encontró el mal, en este caso el trauma, para meterse ahí. Es Mm, decir, lo que habría que encontrar es qué permitió que algo se filtre. Esto es como tres personas, de las cuales dos están de muy buena salud y otra que tiene las defensas bajas. Y de repente el que tiene defensas bajas se contagió de gripe de otro y los otros dos no se contagiaron. La pregunta es ¿por qué no se contagiaron? Simplemente porque las defensas eran muy altas, no había fisura. Cuando hay un trauma, de repente hay un impacto, todos sufren el impacto, pero a donde le entró a uno el impacto, que podría ser, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una hipersensibilidad en el nivel de la Tiferet, una falta de protección materna. Por ujú, ejemplo, los que adolecen de falta de protección materna sufren mucho más los traumas porque se sienten desprotegidos. mm, Alguien que siente la desprotección de sus padres tiene una herida muy grande, porque al estar desprotegidos, cualquier tipo de impacto causa un trauma, aunque el impacto sea menor y no tenga tanta profundidad. Una persona que se siente protegida por el amor de sus padres como sistema de contención, el trauma, por más que el impacto del acto sea muy fuerte, no encuentra dónde, porque la persona está defendida por ese mm, sistema, podríamos decir, de protección materno-paterna. Por tanto, sí, a los desprotegidos en cuanto al símbolo de la madre, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ayudarles a autoprotegerse, ujú. Y en ese ayudarles caso, a que esa hipersensibilidad pase a ser sensibilidad y que exista un sistema de protección y eso se aprende. Pero mm, si no existe eso, el trauma o cualquier tipo de acción exterior va a quedar ahí. Es decir, si usted mm, tiene dos hijos de un matrimonio que le fueron dando herramientas o dos hijos de dos personalidades temerosas de la vida, usted va a ver que los hijos de temerosos van a tener una serie, digamos, de falta de protección frente. Es decir, esta sobreprotección lo que les está haciendo es, por eso hay que mirar mucho
el estado familiar, pero luego actuar en consecuencia, es decir, cómo corregir a ese desprotegido, ¿no? Exactamente. Y en ese caso, profesor, ¿qué opina o sea, desde mi punto de vista sería cuando las personas no cuentan o no han tenido y ya no tienen la posibilidad de contar con ese apoyo familiar o paterno, materno, eh, es despertar la tríada superior de Jochma, Bina y Keter. Pero sobre todo ese despertar es hacerse madre y padre de uno mismo. Es Mm, decir, lo que tiene que hacer la persona desprotegida es autoprotegerse y crear a la madre y al padre interior, que pueda ser de ese padre o madre interior. A veces hay padres y madres que protegen a sus hijos como hubieran querido ujú, ser protegidos ellos porque ellos se sentían desprotegidos. Bueno, lo que tienen que hacer es primero protegerse ellos, saber cómo protegerse. El saber cómo protegerse no es una tarea fácil. Hay que saber decir que no, hay que poner límites al exterior, pero el que tiene hipersensibilidad y no está protegido puede caer en un desequilibrio del dar a los demás de manera de ser reconocido. Es decir, uno de los desequilibrios es, como nadie me protege, lo que voy a hacer es darle a los demás más de lo que yo puedo, con tal de que los demás me puedan proteger y lo poco que me dan me cause una protección. Por lo exacto. tanto, terminan desequilibrados en Gesed, porque terminan dando más para pagar el amor o para pagar cierta protección. Yo los llamo los mendigos del amor. Los mendigos del amor son aquellos que no pueden amar, sino que aman en función de una protección que no tuvieron de sus padres. Claro, Y no tener al no haber tenido esa protección, están buscando en sus parejas esa protección. Y esa protección al precio, digamos a cualquier precio. Claro, hay que sí. mirar caso por caso, pero la debilidad de la Tiferet en la falta de protección eh, Ujú. es, es muy grave porque el sentimiento del amor se encuentra totalmente desequilibrado. Es decir, hay personas que no aman, hay personas que buscan dependencias emocionales porque Claro, son hipersensibles y no están protegidas, porque no fueron protegidas. exactamente, actúan desde la necesidad. La Profesor, necesidad. ¿y usted estaría de acuerdo en que es despertar la tríada superior, Keter, Jokma, Binah? ¿Sería eso en términos Sí, del árbol? sí, pero Despertar, generar al padre, la madre. que generar el padre y generar a la madre se la puede generar a través del estudio, de la organización mental, al padre desde la sensibilidad, desde la intuición, se puede generar, es un trabajo difícil, simplemente que cuando ya se genera eso, la persona tiene que pasar a la etapa de vacío interior que ya entra en otra etapa, Ujú, porque acá estamos hablando de la etapa de fortalecimiento del yo en el nivel de la Tiferet, ¿no? sí, Comprensión y unión del lado oscuro en la Tiferet. Eh, ujú, lue- lo que pasa es que la Tiferet luego hay que prepararla para hacer esa segunda etapa, que es pasar el vacío existencial. Pero yo creo que antes tenemos que hacer eso, crear a esa madre y padre simbólico sí, que nos permita de alguna manera proteger a la subjetividad naciente. Es como una reeducación que hay que hacer de la persona. La persona tiene que ser reeducada claro, exactamente. y no quedar anclada en los patrones de desprotección familiar que tuvo. Exacto. Mis padres no estaban, o mis padres no me querían, o mis padres me abandonaron. Se escucha mucho, por ejemplo, yo en las sesiones escucho mucho, mis padres trabajaban todo el día, lo único que hubiera querido de ellos es que me hubieran dado amor y me hubieran dado tiempo de calidad con ellos, Mm, ¿no? Esto se sí, escucha en muchísimos padres que por necesidades económicas tuvieron que realmente trabajar toda su vida de una manera muy fuerte, ¿no? Pero sí, que cuyos hijos quedaron como prácticamente abandonados, quedaron como abandonados. O personas de clase alta que abandonan a sus hijos con sus institutrices, con sus mucamas, y que también se sienten abandonados. Hay un montón de situaciones donde los hijos, o porque los padres trabajan mucho, o porque los padres lo han delegado en otro tipo de personas, pero hay mucha gente que se siente muy desprotegida. Y esa exacto. gente desprotegida, a la hora futura de crear una pareja,
están ante un problema, porque lo que están buscando no es amor, lo que están buscando es protección, lo que están buscando no es a una pareja, están buscando a la madre o al padre en esa pareja que los proteja. Sí, Y esto, bueno, eso tiene un precio muy elevado, ¿no? Eso sí, tiene un precio muy exactamente. elevado porque cuando después de muchos años se dan cuenta que lo que habían buscado era al padre o a la madre, se rompe la pareja. Se rompe la pareja porque realmente la persona lo que quiere buscar es una pareja, un par. No quería buscar Exacto. al padre a la madre, pero en la necesidad que Mm, tenía inicial de ese desequilibrio, buscó lo que necesitó. Por ese exacto. motivo es, podríamos decir, para madurar no hay que buscar lo que uno solamente necesita, sino realmente lo que quiere el alma. Pero Mm, bueno, ahí hay un tema de madurez, un tema sí. de aumento de nivel de conciencia. Exacto. Profesor, sé que estamos justo en el tiempo. Quisiera preguntarle solamente sobre la resiliencia. ¿Sería la resiliencia una cualidad del alma? No, se entrena. Eso nosotros lo llamamos la emuná en Cábala, la confianza. No es una cualidad del alma, eso se entrena. Eso se puede entrenar. Y de hecho, aquellos que entran a la cábala con los años aumentan su nivel de autoconfianza y son ejemplos vivos de que se entrena. Perfecto. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Ha Al sido una contrario, entrevista Paola, un muy, placer muy grande. sí, muy interesante. Quedan muchos temas en el tintero, pero bueno, no se pueden abarcar todos. Le agradezco muchísimo su tiempo y sus explicaciones, me ayudan mucho y creo que le van a ayudar mucho a toda la gente que escuche esta entrevista. Gracias, Paola, cuídese, gracias. Gracias por Gracias, la invitación, Shalom. gracias, profesor. Adiós.